tardes. Nos presentamos como estudiantes de la Universidad del SINU Seccional Cartagena, en la Facultad de Derecho, estudiantes de segundo semestre nocturno. A continuación, explicaremos a través de un mapa conceptual dinámico las temáticas dadas durante la asignatura de Derecho Constitucional con el doctor Alonso Cortina, en la que expondremos los temas de qué es derecho constitucional, la tridimensionalidad del derecho, el constitucionalismo y el encuadramiento. El grupo está conformado por el señor Omar Jiménez, Wilmer Monterrosa y mi persona, Adrián Puello. Les damos la palabra al señor Omar Jiménez, quien nos explicará acerca de lo que es derecho constitucional. Muchas gracias, compañero. Muy buenas tardes. Mi nombre es Omar Jiménez. Yo les vengo a hablar hoy de lo que es la derecho constitucional, cómo está conformado y qué papel cumple esto en esta área. Bueno, para mí yo digo que es la fundamental y la que controla, gracias a Dios, lo que es social, política y económica. Este es un órgano principal que gobierna y que controla a los gobernantes. Por favor, me vas presentando pantalla, compañero, para seguir avanzando en la... Bueno, dieron origen sistemático. Esto arriba dice, bueno, la historia de la Corte Constitucional nace en Francia en el año 1700, o si no me equivoco, un momento, 1789, donde se da forma por las revoluciones, fueron tres revoluciones coloniales del Reino de Inglaterra, que le da origen y base a este nacimiento para poder tener un control en sí mismo, tanto como lo político como democráticamente. Bueno, por favor, me va adelantando más la pantalla, compañero, para poder ir así agilizándolo. Bueno, el pensamiento político de Mauster es la parte... Bueno, al parecer nuestro compañero Omar tuvo inconvenientes con la red. Entonces, compañero Wilmer, si usted por favor me colabora avanzando lo que más pueda la diapositiva para continuar con la explicación de la tridimensionalidad del derecho, y esperamos a que él tenga buena señal. Listo, continúe. Entonces, un momento, por favor. Ahí observamos que el derecho constitucional se desprende de esta tridimensionalidad del derecho constitucional, donde hace relación a que el derecho constitucional tiene tres dimensiones. Entonces, a continuación veremos cómo esas tres dimensiones interactúan en nuestro entorno. Esta tiene tres elementos que son los hechos sociales, los valores y la norma jurídica, ¿cierto? Entonces, a continuación les voy a hablar acerca de algunas posturas de pensadores como lo es Vidal. Este dice que la tridimensionalidad se encaja en tres órdenes vinculativos: el orden normativo, la realidad existencial y el orden valorativo axiológico. La otra postura es acerca de Goldsmith. Él dice que él comienza a plantear que es integrar en una sola la teoría de estas tres dimensiones de las normas, hechos y valores. Él asocia directamente a que al derecho constitucional con un conjunto de valores y que como decía Vidal, tiene que presentarse en un solo subconjunto. O sea, que el derecho se encuentre dentro de estas tres dimensiones como tal. Entonces, continúe, por favor. Tiene, como ya lo he mencionado, tres dimensiones. Entonces, en el ámbito fáctico, la dimensión fáctica, la dimensión normativa y la dimensión axiológica. Entonces, a continuación explicaré el ámbito fáctico, donde dice que en el ámbito fáctico está empleada por sus hechos. Esta la podemos observar a través de sus hechos.
como nos hacemos el interrogante, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Ya, es un dato existencial, es un dato que te procesa toda esa información de la cual nosotros podemos reportar una certeza. Esta información confronta lo normativo porque hay una interrelación entre el ámbito entre ella y el ámbito fáctico. También impacta al normativo, que es donde se presentan problemas, porque, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional progresista dice que la familia se puede conformar por personas del mismo sexo, esa interpretación choca con el ámbito fáctico, con grandes mayorías, ya que es importante que el ámbito fáctico, como va a legitimidad, va a darle fuerza finalmente a ese ámbito normativo. Ejemplo fue planteado por el docente Alonso Cortina durante la clase. Entonces nosotros, un ejemplo, nosotros cumplimos las normas, no porque estén controlándonos, o sea, sino porque existe la posibilidad de que si nosotros no las cumplimos, estaríamos en un inminente peligro, dependiendo de la situación que se nos presente. Y entonces, a través de esos hechos, nosotros vemos la realidad y compañero, continúe, por favor, avance un poquitico más seguida las diapositivas. La realidad, los datos verificables y, y la confrontación con lo normativo, que era lo que les había mencionado anteriormente. Además de eso, es importante resaltar que se puede ir haciendo una actualización, ya que donde impacta la norma y esta decide si le da validez o no. Es importante ese punto como tal. A continuación viene la dimensión normativa. La dimensión normativa está comprendida inicialmente por el derecho positivo, el derecho escrito y el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario te dice que aquellas disposiciones que hace referencia a aquellas disposiciones que la costumbre ha impuesto. Es importante resaltar que hay un rechazo en la actualidad hacia la costumbre. Esta dimensión normativa tiende a ser estática y conservadora. Cuando hacemos referencia a que es conservadora es porque se desarrolla a través de la ley. O sea, su fundamento, su base es la ley. En esta situación es la constitución política. Entonces, lo conforma la constitución y los tratados y entre otros. Todo lo que podemos entender como una norma hace parte de esa dimensión normativa. La definimos como un conjunto de normas que regula la conducta de agentes políticos, que es equivalente a decir el poder del Estado, el poder público. En el ámbito fáctico también impacta el normativo, que es donde se presentan problemas un ejemplo es cuando la Corte Constitucional Progresista dice que la familia puede ser conformada por personas del mismo sexo. Esta interpretación choca en el ámbito fáctico con grandes mayorías. Continuamos por favor con el ámbito axiológico. Estas normas tienen como, dentro de la dimensión normativa, tienen como funciones proteger la dimensión minórica, regular las conductas. Entonces, en la dimensión axiológica vemos que hay un mayor choque, ya que si la norma es de orden más conservatista, el valor es más revolucionario porque vive adaptándose siempre a los tiempos en los que estamos actualmente. Su ámbito está dado por los valores que la persona tenga. Y existe una controversia de que lo político se separe de la religión. Quien tiene manifestaciones políticas no puede separarse de sus creencias religiosas porque es lo más íntimo de la persona como tal. Una persona no puede dejar de ser lo que es por X o Y situación eventual que se le presente, ya sea a través de un voto o cualquier otra situación. Un ejemplo de eso es un referendo, donde nosotros elegimos según nuestras creencias, ya sea a favor o en contra, pero todo eso va influenciado hacia lo político. Es ahí donde se convierte conflictivo el derecho constitucional. En el ámbito axiológico político del derecho constitucional, vemos que genera tensiones entre lo fáctico y lo social con el ámbito normativo. Más hoy cuando se habla de la moralización del derecho, de utilizar la moral en el derecho. Entonces, la Constitución cobra vida porque el derecho constitucional no es lo mismo del pasado con el de la actualidad. Nadie podía imaginar que aquí en Colombia llegaríamos
a pensar de que la familia podía constituirse y con personas del mismo sexo, ejemplo que he venido resaltando en las anteriores dimensiones. Y ya no solamente tenemos que atender en el ámbito interno, sino en un contexto internacional. Recordemos que ya hay apoyos internacionales donde este apoyo en el contexto internacional lo vemos en los derechos humanos internacionales. O sea, a continuación, por favor, sigue Wilmer para hablar acerca del constitucionalismo. El constitucionalismo tiene unos hechos históricos donde se crea el poder constitucionalizado y es cuando lo podemos observar cuando aparecen ya el individualismo y el racionalismo, el liberalismo popular, la revolución de las burguesías y el tercer estado. Continúa, por favor. El constitucionalismo es esencialmente el ejercicio del poder político que se ve sometido ante la ley. La ley es la base fundamental. Además, esta busca transformar la fuerza y la coacción por continúa, Wilmer, por favor. Por las normas jurídicas, y acá a través de la norma jurídica estaba a lograr que en la sociedad exista la igualdad entre todos. Este constitucionalismo surge a raíz del absolutismo monárquico, ya que en esa época ellos gozaban de poderes casi limitados, donde existían clases sociales sin derecho. Todo esto ocasionaba inconformismo. En Inglaterra durante el siglo XVIII, entre rey y el parlamento, un ejemplo que podemos evidenciar fue con la intención de limitar al rey, donde le querían quitar los poderes mientras que se pretendía saborear, y él, pues lógicamente quería salvaguardar su posición. Finalmente se proclamaron alguna serie de derechos que le ponían límites a lo que el rey podía hacer. Y es lo que observamos en la presentación, que a raíz del Renacimiento se ven todas esas vertientes en las que ya el pueblo deja de ser sometido y pasa y da un avance a tener sus derechos. Rousseau publicó en ese entonces que a través de sus obras, que donde él ponía la razón por encima de los mandatos divinos, y donde se comenzó a entender las ideas de igualdad y libertad como un derecho del hombre. Entonces, en la Revolución Francesa y en los Estados Unidos ya se proclama una declaración de los derechos del hombre, incorporándolos en términos legales. De todo esto surge, de todos los antecedentes surge ya el constitucionalismo, y ya el Estado surge a partir de este mismo. Y tiene como base la limitación del poder del Estado y el aumento de las libertades individuales, convirtiendo ya a los súbditos como ciudadanos. Entonces, todo esto conlleva a un constitucionalismo liberal que se caracteriza por la declaración de las libertades, la desigualdad ante la ley y la igualdad ante la misma como derechos sustanciales. Sin embargo, este concepto de igualdad tardó mucho tiempo para ponerse en práctica, porque en el siglo XIX ya se introdujeron las libertades civiles como la libertad de expresión, el derecho al sufragio universal, la libertad religiosa. Para garantizar esto, el poder se somete a la ley, transformando ya la fuerza y la coacción en una facultad reguladora por la legalidad del poder. Entonces, en ese orden de ideas, se quiere decir que el constitucionalismo tiene como finalidad la legalidad del poder público, de manera que la ley orienta cómo debe ser el actuar de los gobernantes. Acá. Dicho de otra manera, el gobernante se subordina a la Constitución, que es la esencia del constitucionalismo. En la Compa, ya cual estoy organizando acá, ya me tuve que conectar a otro. los primeros principios
como la legalidad, la división de poderes, la participación popular y responsabilidad del poder. Además, se identifican los sujetos del poder legislativo y determina las facultades de cada uno de ellos. Entonces, a continuación, mi compañero Omar ya volvió con la señal y continuará con la explicación del derecho constitucional como tal. Y posterior a mi compañero Omar, ya hablará el señor Wilmer acerca del encuadramiento. Gracias. Muchas gracias y le pido disculpas, compañero. Me tocó moverme donde estaba ubicado para poder instalarme a otro Wi-Fi. Todos son estrés, pero bueno, disculpen. Bueno, mi presentación se trata de derecho constitucional. ¿Sí me están escuchando? Por favor. Bueno, el derecho constitucional es un órgano del Estado que, digamos que controla la democracia dentro de un poder que se divide, digámoslo, capitalista democrático. Esta constitución se encarga de la libertad de expresión y organizar por artículos los derechos que la sociedad y así también parte de la gobernante tienen que cumplir. Esto, digamos que la constitución política es la rama legislativa donde también le da conocimiento y poder a la constitución. Pero esta rama también debe de cumplir los artículos que se encuentran en esta. Digamos que yo la puedo decir de mí personalmente, y es la guía principal que tenemos que tener en un país para poder llevar y controlar el Estado y la democracia, para que no haya un desnivel en esta sociedad. Bueno, los pactos sociales son normales que se presenten, por eso, como le acabo de decir, esto se encuentra aquí en esta Constitución en artículos, donde son organizados por los movimientos que son los derechos, normas políticas que se dan siempre, digamos que en un Senado, en una Cámara, para poder darle su aval y controlar así las leyes, no sean injustas sino justas. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Como hablamos de la tridimensionalidad, esas son 3 líneas que tiene la Constitución. Creo que las normas son las de usted, compañero, o son mías. La tridimensionalidad. Que ya, si usted terminó con su intervención de derecho constitucional, continúa el compañero Wilmer. Bueno, aquí le doy la palabra al compañero Wilmer. Disculpe, compañero, por lo sucedido. Bueno, son cosas que suceden. Buenas tardes. Yo les vengo a exponer sobre el encuadramiento jurídico del constitucionalismo. Permítame un momento mientras llego a la diapositiva. Bueno, encontramos el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos, un fenómeno social, un fenómeno político. Es esencialmente la actitud de la persona o impulsos al cambio que lo limitan, que lo oprimen, que lo condicionan o que lo explotan. Fenómeno social, que su fuente es el Estado, sus relaciones afectan al sistema social en el presente y en el futuro. ¿Qué podemos decir del encuadramiento jurídico? Miramos primeramente cómo se define el tema del derecho como un conjunto de preceptos de conductas
obligatorias establecidas por los hombres que viven en la sociedad y destinados a hacer reinar el orden y la justicia en las relaciones sociales. Queriendo decir con esto que el encuadramiento jurídico del constitucionalismo viene más a una relación del gobernado y el gobernante, de la autoridad con el ciudadano, así como las funciones de las instituciones políticas y mecanismos que garantizan el respeto de los derechos fundamentales y las relaciones entre estados. Ahora bien, si a través del derecho constitucional se encuadra jurídicamente el fenómeno político, esto se produce porque el derecho es uno de los instrumentos esenciales del poder. O sea, el Estado ejerce poder a través del derecho. El derecho se funda en dos elementos, ¿cuál es la coacción y la legitimidad? Coacción. Coacción es lo que utiliza el Estado en las normas para hacerlas cumplir. Es la sanción, es la obligación que tú tienes a cumplirla, sabiendo de que si son violadas o no son cumplidas, eso te acarrea una sanción, bien sea penal o administrativa. Y la legitimidad es la obediencia o la aceptación que tiene la comunidad en general, las personas, de lo que hace el Estado, de sus leyes, que las cumplen, que sienten que son justas y que son buenas. En estos dos elementos que fundan en la Constitución, se fundan en las constituciones, en los códigos, en las sentencias de los tribunales de justicia, entre otras disposiciones. ¿Cómo así? Lo que sucede es que si uno no cree en el Estado, no cree no cree en la legitimidad del Estado como tal, en la potestad que tiene de impartir justicia, entonces no vas a obedecer las leyes. Por eso está esto ligado a todo el tema que tiene que ver con la Constitución, los códigos y a las decisiones que toman los jueces en los tribunales, donde salen las sentencias y la jurisprudencia. Todo esto también tiene unas 3 razones por las cuales este encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos no es fácil, por estas 3 razones. Primero, porque la violencia es inherente en las relaciones políticas. Segundo, porque las relaciones políticas están en permanente evolución. Y tercero, porque los preceptos del derecho constitucional se dirigen a actores políticos que generalmente tienen mucho poder y pueden obedecerlas o no. Muchas gracias. Bueno, damos por terminada esta temática acerca del derecho constitucional que lo conforma. Gracias a todos por su atención. Compañero, muchas gracias.